Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Nuevamente volvemos a retomar, como os dije en vídeos anteriores, lo que son las secciones habituales del canal. El último vídeo estaba destinado a realizar la reseña de otra de las películas de James Bond, del agente 007, y hace poco pues reseñamos otro de los films de la Hammer, como fue La plaga de los zombies de John Gillen. En esta ocasión retomamos nuestra sección de los clásicos de Disney, de la Disney Home Video, como llamo yo aquí mi sección de la Disney, para comentar otro de los grandes clásicos de la era dorada de Walt Disney. Evidentemente no me voy a referir a lo que son los clásicos o lo que entiende hoy en día la gente como los clásicos de Disney, que son absolutamente todas las películas de dibujos animados o incluso de acción real. Yo en esta sección me refiero única y exclusivamente a las películas que Walt Disney realizó o la Walt Disney Pictures realizó durante los años 30, los años 40, los años 50, en algunos también en los años 60, y que realizó auténticas obras maestras, obras de arte de la animación, tanto en animación también, pero también en acción real. Pero en este vídeo vamos a reseñar otra de esas obras maestras, otra de esas obras de arte que la Walt Disney Pictures realizó, en este caso en el año 1940. Un año realmente muy importante para la Disney, porque también estrenó otro de los grandes clásicos, otra de las obras maestras de la animación, que es La Inmortal Fantasía, y que la tenéis aquí comentada en el canal. Pero en este año, también en 1940, la Walt Disney Pictures realizó y estrenó otra de las grandes obras de arte de la animación, que sin duda yo creo que está considerada, y además con todos los honores, como una de las mejores películas de animación de todos los tiempos. Se puede decir sin temor a equivocarse que esas primeras películas que durante las décadas de los años 30, 40 y 50 realizó la Walt Disney Pictures se pueden considerar todas obras de arte de la animación y sobre todo con un guión meticuloso y con unos personajes absolutamente carismáticos que ya forman parte de lo que es la cultura pop, de lo que es o de lo que fue, mejor dicho, el siglo XX. Esta noche vamos a reseñar una de esas obras de arte y que además yo creo que es una de las películas que más simbolismos tiene dentro de lo que fue el panorama cinematográfico, dentro del mundo de la animación, dentro de ese maravilloso mundo de Walt Disney. Todas las películas de animación de Disney han tenido simbolismos a través de sus personajes, pero yo creo que esta película es la que más claramente se ven esos simbolismos y además los personajes son los que principalmente te dicen que representan esos simbolismos. Es una película con un argumento absolutamente extraordinario, basada en un cuento del 1882 de Carlo Codoni, del italiano Carlo Codoni, que se denomina Las aventuras de Pinocho. Evidentemente, la película que vamos a reseñar esta noche, y que es para mí un auténtico placer incluir este film dentro de lo que es el canal de críticas cinéfilas, es la inmortal, la maravillosa y extraordinaria Pinocho, del año 1940, como os he dicho anteriormente, y que simboliza, sin ningún lugar a dudas, una de las cumbres del cine de animación. Todos los avances que había hecho Walt Disney hasta 1940 dentro del terreno de la animación se incluyeron en Pinocho, como fueron el uso del Technicolor y la cámara multiplano. Acordaos en aquel vídeo de historia del cine, color por Technicolor, en el que yo os expuse que Walt Disney, el empresario, no la Disney de ahora, ni muchísimo menos, el empresario, este maravilloso personaje ya de la historia de la cinematografía, que le debo además un homenaje en la sección de grandes directores, fue el que al principios de los años 40 se puede decir que no es que comprara los derechos, sino que se hizo con los derechos también, o vamos así llamarlo, con el uso del Technicolor, y que fue la primera persona en Hollywood que usó el Technicolor de una manera absolutamente brillante en 1937 para la primera película de animación, que fue Blancanieves y los siete enanitos, pero anteriormente ya había realizado Walt Disney el uso del Technicolor, o ya lo había utilizado, para un pequeño corto titulado El Molino, que además se exponía en los cines antes de la película que se iba a mostrar, y que ese Technicolor tan maravillosamente utilizado por parte de los técnicos y artistas de Walt Disney le dio una categoría a los dibujos animados absolutamente bestial. Es más, a principios de los años 30, cuando compró, por así decirlo, el Technicolor Walt Disney, lo compró por la estimable cifra de $1.000.000, y que Walt Disney, a partir de utilizar el Technicolor en ese corto, ya lo utilizaría en todas sus películas. Blancanieves fue la primera, Fantasía también, pero evidentemente
yo creo que Pinocho es la película donde mejor se ve el uso del Technicolor, porque es que la riqueza de lo que son los detalles en todos y cada uno de los fondos que tiene la película lo hace, yo creo que una experiencia visual absolutamente inolvidable. Y sobre todo en algunas secuencias un tanto tenebristas, incluso, vamos a decirlo, terroríficas, que tiene Pinocho y que, al igual que Bambi, provocó no pocos traumas en los niños de la época. Ahora iremos hablando de todos estos aspectos a lo largo del vídeo. Pinocho, además de ser la segunda o la tercera película de animación de los Walt Disney Studios, en aquellos tiempos, ya os digo, en 1940, se convirtió inmediatamente en un clásico. Y es que ya no es que solo adapte lo que es el cuento de Carlo Codoni. Se puede decir que el cuento, por lo que me he podido informar, es bastante más truculento y bastante más duro que la película de dibujos animados, como era entonces costumbre en Hollywood, quitarle un poquito de hierro para mostrarlo como película de animación. Pero Pinocho no es solo una película de animación para niños, sino también para adultos. Temáticamente se puede considerar que Pinocho es una auténtica lección de vida. Si, por ejemplo, Bambi era la vida, o representaba la vida, ya no solo de un animal, sino que se podía extrapolar perfectamente a lo que es, digamos, las vivencias, las experiencias de cualquier ser humano, Pinocho se puede considerar como una auténtica lección de vida, porque en este caso todo el viaje que va a tener el protagonista, Pinocho, este singular muñeco de madera que se va a transformar poco a poco en un niño, se puede decir que es el viaje del héroe. Es una lección de vida, de aprendizaje, pero también es un camino muy tumultuoso, lleno de tentaciones, lleno de miedos, lleno de aprendizaje constante, y que poco a poco ese muñeco que llega a la vida gracias al hada azul se transformará en un niño, no a lo mejor físicamente, eso se plasma al final de la película, pero sí psicológicamente y emocionalmente, ya que todo lo que vivirá Pinocho se puede decir que se vivirá o que lo hemos vivido todos a lo largo de nuestra vida, lo que han sido la plasmación de las tentaciones, la tentación por ir por un camino dentro de la vida, un camino fácil y rápido, antes de ir por un camino difícil. Y es que realmente la vida, como se plasma en Pinocho, es una constante lección, un constante aprendizaje. La vida es un camino de rosas, pero también es un camino que está plagado de espinas. Y que llegar a ser una buena persona e ir por el camino correcto no es fácil. Y eso es lo que realmente se plasma en Pinocho. Os puedo decir, como os he mencionado anteriormente, que Pinocho es la película de la Disney que más simbolismos tiene, porque todos y cada uno de los personajes que aparecen en la película, tanto los héroes como los villanos, simbolizan algo dentro del film. Uno de los personajes más carismáticos que yo creo que es del cine de animación de todos los tiempos es el inolvidable Pepito Grillo. Pepito Grillo lo que simboliza es la conciencia. Y ya no solo la conciencia porque nosotros lo deduzcamos de la película, sino porque él lo dice. El hada azul, cuando entra, ahora hablaremos de todo lo que es el argumento, e iremos destripando poco a poco todo lo que es la historia de Pinocho porque es muy compleja, cuando el hada azul, por poneros un ejemplo, cuando el hada azul llega a lo que es la estancia, lo que es la tienda de Geppetto, y transforma, o mejor dicho, le da vida a Pinocho, a la vida, al muñeco, y declara que Pepito Grillo tiene que ser su conciencia, él mismo lo dice. Yo soy tu conciencia, Pinocho. Y también a resaltar no solo la conciencia o el simbolismo de conciencia que tiene Pepito Grillo, sino también la relación paternofilial que tiene con el personaje. Vamos a ir hablando del argumento y todo esto lo vamos a ir destripando poco a poco a lo largo del vídeo. La película realmente está contada por Pepito Grillo. Pepito Grillo es un personaje que se puede decir que es también uno de los más complejos de la historia de la animación de Disney y de la historia de la animación, ya que le vemos ya no solo como un simple insecto, es que Pepito Grillo realmente es un personaje que ya tiene mucho mundo, que tiene mucha vivencia. ¿Cómo se simboliza todo esto en el dibujo animado o nos podemos dar cuenta? Realmente por el ropaje que lleva Pepito Grillo. Va vestido con un, vamos a así decirlo, con un frac, o va vestido de levita, va vestido con unos zapatos muy lujosos y con un sombrero, pero que todo ello está destrozado. Es decir, está roto, tiene jirones. Quiere decir, Walt Disney con todo ello, que Pepito Grillo es un personaje de mucho mundo.
ha vivido bastante. Por eso el Hada Azul le dice a Pinocho que Pepito Grillo será su conciencia, porque es un personaje que ya tiene mucha experiencia a lo largo de la vida. Y eso que solo realmente es un insecto. Pero lo que simboliza a Pepito Grillo es la experiencia y la conciencia que tiene que encaminar a Pinocho por el camino recto, que no será fácil. Para todos aquellos aficionados a la Guerra de las Galaxias, ¿qué es lo que hacía Yoda con Luke Skywalker? Decirle, no te vayas por el lado oscuro, por el reverso tenebroso, porque es el camino fácil. Y Luke tenía el camino del héroe. Precisamente es lo mismo, o seguramente George Lucas se basaría en Pinocho y en Pepito Grillo para decir, Pinocho es como Luke Skywalker, está tentado para irse por el camino difícil, pero es Pepito Grillo / Yoda el que le tiene que decir o le tiene que dar las lecciones de vida para que se incline por el camino difícil, que es realmente el camino del lado luminoso. ¿Por qué? Porque la vida es un continuo aprendizaje y la vida está constantemente llena de caminos tortuosos y de dificultades. No es el camino fácil para nada. Evidentemente habrá unos personajes dentro de la película que simbolicen las tentaciones, que simbolicen el lado oscuro, que inclinarán a Pinocho a ir por el camino fácil, el camino realmente que le puede dar muchas satisfacciones y muchos placeres, pero que a la larga todo eso realmente repercutirá en su personalidad. Y como le dice el Hada Azul, dentro de lo que es el argumento de la película, cuando empieza cuando empieza Pinocho a mentir, dice, no tienes que mentir, porque eso te lleva por el camino fácil y evidentemente a tu perdición. Por lo tanto, en la vida no tienes que mentir, en la vida tienes que aprender, y que cuando Geppetto le dice, después de haberle dado vida al Hada Azul, al día siguiente tendrás que ir a la escuela, eso lo que simboliza es el aprendizaje de la vida. Es decir, Pinocho tiene que dar de lado las tentaciones, pero siempre irse a la escuela en donde tendrás que aprender, tendrás que estudiar, en resumen, tendrá uno que esforzarse en la vida. Porque la vida, ya os digo, no es un camino fácil. Walt Disney en esta película, aunque es una película para todos los públicos, para niños, también para mayores, para adultos, la lección que le está dando a los niños, o lo que les está preparando, es que la vida no es un camino fácil. Y en la vida hay que ir a la escuela, hay que aprender, porque como se simboliza también en la película, y el feriante es la más absoluta representación de ello, ese feriante que lleva a todos esos niños descarriados a la isla de los juegos, o a la isla de los niños, como la llaman en la película, realmente es una isla donde, ¿qué podrán hacer? Fumar, pelearse, romper cosas, es decir, todas las atracciones son realmente todo el esfuerzo fácil. Y todos ellos se convertirán en asnos, en burros. Lo que nos está diciendo Walt Disney y seguramente Carlo Collodi en lo que es el cuento original es que si no estudias, si no te formas, si no aprendes en la vida, si no eres sincero, cogerás el camino fácil. Y el camino fácil es la destrucción, el camino son los vicios, las tentaciones, pero todo ello te convertirá en un asno, en un burro. La película en ese sentido yo creo que en el mensaje que lanza, es muy políticamente incorrecta. Posiblemente Pinocho sea la película clásica de Disney más políticamente incorrecta dentro de lo que es su etapa en la época dorada. ¿Por qué? Porque también nos está trasladando a los niños, a los mayores, pero sobre todo a los niños, de que cuanta mayor libertad se le dé a un niño, a una persona que tiene que guiarse siempre con unos códigos de conducta, más se convertirá o más se comportará en un asno. La película, Pinocho, tiene realmente frases absolutamente antológicas a lo largo de su desarrollo. El feriante, ese personaje que lleva a los niños a la isla de los juegos, a la isla de los niños, dice en un momento dado, cuando deja que los niños entren en ese parque de atracciones cargado de corrupción y de vicio, cuanta más libertad se les dé, algo así como cuanto más libertad se le dé a los personajes o a los niños o a los seres, más se comportarán como burros. ¿Qué quiere decir? Que los niños, los seres humanos, no es que tengamos que tener la libertad coartada, sino que todos tenemos que comportarnos con unos códigos de conducta. Y no podemos transformar nuestra sociedad en absoluta anarquía. Si lo transformamos en una anarquía, nos comportaremos como bestias, como burros, como asnos. Y es realmente la metáfora que nos está contando Walt Disney en Pinocho. Es decir, si te vas por el camino del vicio, si te vas por el camino de la corrupción, como
incluso hace Pinocho una de las veces, que coge un cigarro con unos puros, que empieza a fumar, se empieza a comportar con el personaje de Polilla, que es este amigo suyo, entre comillas, que le lleva también por el lado oscuro, cogiendo un ladrillo, destrozando cristales, bebiendo cerveza. Es decir, alcohol, el tabaco, todo ello lo que lleva a la persona, o al niño en este caso en la película, es a comportarse como un auténtico burro, como una bestia. Por eso, lo que Walt Disney nos está diciendo en esta película es que nosotros, los adultos, los niños, en general la sociedad, tenemos que guiarnos por esos códigos de conducta para no comportarnos como auténticos burros. Pero también tiene otro mensaje subliminal, y ahora seguimos contando el argumento. Y es, fijaos, y aquí viene lo políticamente incorrecto, que si no estudias, si no vas a la escuela, si no aprendes, si no vas al colegio, estarás destinado a ser mano de obra barata. Es decir, ¿qué hacen los burros? Cargar prácticamente, por así decirlo, con todo lo que se les da. Es decir, esos burros, esos niños transformados en burro, el feriente lo que se los lleva es a un circo o a minas de sal, para que carguen, para que hagan trabajos duros. Es decir, que si no aprendes, te comportarás o te transformarás en mano de obra barata. Lo que nos está dando a entender aquí Walt Disney es un mensaje políticamente muy incorrecto. Hay niños, hay gente en este mundo que por X razones no pueden aprender, no pueden ir al colegio, pero eso no significa que realmente tengan que estar destinados a ser mano de obra barata. Pueden llegar a ser alguien. El propio Walt Disney no era una persona excesivamente culta, que se pueda decir, pero tenía una imaginación visual y unas ganas de emprender absolutamente desbordantes. Y con eso llegó a crear todo un imperio, pero él no era realmente un titulado o un diplomado universitario. No tuvo una educación especial. Pero yo creo que el mensaje, además de ser políticamente incorrecto, desde un punto de vista superficial, si profundizamos en él, quiere decir que tenemos que aprender todo lo que podamos, porque el saber nos hará libres, como dijo Einstein. Otro de los personajes que yo creo que son maravillosos es Geppetto. Geppetto es un personaje que podría estudiarse bastante a conciencia, porque si os dais cuenta, Geppetto en la película es un señor mayor, es un señor anciano, que vive muy feliz con su gatito y con un pececito en una pecera, y que fabrica juguetes, que se ha dedicado toda la vida a hacer felices a los niños, pero que él también necesita de esa felicidad. ¿Y cuál es esa felicidad? ¿Cuál es el deseo de Geppetto? El deseo de Geppetto es ser padre para aplacar su soledad. Y es que lo que Walt Disney también nos está diciendo en esta película es que Geppetto es un hombre ya mayor que está solo en un pueblo, que evidentemente sí ha fabricado juguetes para los niños y que le hace ser feliz. Se ha dedicado su vida a hacer felices a los demás, pero también está profundamente solo. Y en esa soledad lo que hace es construir un muñeco de madera que él le da un nombre propio. Le llama Pinocho, pero es el deseo de ser padre. Por lo tanto, Pinocho también es una película extremadamente profunda en lo que a los deseos humanos se refiere cuando los humanos llegamos a una cierta edad. A una cierta edad en la que no deseamos estar solos. Necesitamos compañía. Posiblemente a Geppetto le hubiese gustado ser padre, y ese deseo de ser padre le lleva a construir una marioneta que él tiene el deseo a esa estrella que brilla en el firmamento, le dice, por favor, dale vida a este personaje para que sea como mi hijo. Y le llama Pinocho. Pero claro, ahí está el Hada Azul, un personaje que yo creo que es uno de los más maravillosos de la historia de la animación, un personaje transparente además, como si fuera un espectro o un fantasma, pero en este caso sobre la bondad. Un personaje que es un personaje, se puede decir que es mitológico, es un hada madrina, el Hada Azul. Olvidados de las representaciones de este hada, en las películas, por ejemplo, en aquella totalmente desastrosa película de Robert Zemeckis que protagonizó Tom Hanks, donde el hada madrina... Bueno, mejor callarme. El hada madrina es un personaje mitológico. Y con ese personaje mitológico lo que hace Walt Disney es provocar milagros, hacer milagros. Y ya que el hada madrina dice, Geppetto, ya que has considerado o has dedicado toda tu vida a hacer felices a los demás, a los niños, a cargarles de inocencia, de ilusión, lo que se te va a otorgar es un maravilloso deseo, y es dar vida a Pinocho.
Pero claro, Pinocho, en el momento en el que atraviesa la puerta de su casa, que pasa, cruza el umbral de su casa, el mundo es un mundo lleno de tentaciones, lleno de peligros, para una marioneta animada. Pero Geppetto no se da cuenta, dentro de su inocencia y dentro también de su candor, porque yo creo que es un personaje absolutamente lleno de bondad, ha dedicado toda su vida a hacer felices a los niños, que no puede dejar solo a Pinocho. Y ahí está el problema, ahí está el peligro. Geppetto simboliza también lo que es la soledad de nuestros mayores en muchos casos, también el deseo de compañía constantemente, pero también la inocencia de dejar a un niño que no es normal absolutamente solo, y las tentaciones llamarán a su puerta en cuanto cruza el umbral de la suya. Esas tentaciones son Juan el honrado entre comillas, y Gedeón. Unos personajes que aquí donde volvemos a ver otra de las constantes del cine de animación de Disney. La humanización de lo que son los animales. Gedeón y Juan el Honrado son un gato y un zorro, respectivamente. El zorro, muy astuto, que trabaja para otros personajes, también para otros villanos de la película, que simbolizan también la tentación ante Pinocho, y que le van a poner la vida como muy bonita, de color de rosa, pero precisamente eso es lo que falla. La vida no es un camino de rosas. Hay rosas, pero también hay grandes espinas, y esas espinas son Juan el Honrado y Gedeón. Personajes que van a tentar directamente a Pinocho y le van a decir: no vayas a la escuela, no aprendas, eso no sirve para nada, hazte artista, dedícate al mundo del espectáculo, cuando todos sabemos que el mundo del espectáculo es un mundo muy difícil y muy complicado. Pero todos se lo visten de color de rosa para que Pinocho caiga en la tentación. Juan el Honrado y Gedeón representan la tentación dentro de lo que es la primera parte de la película, y que luego dará lugar a otros dos villanos que son todavía mucho más, vamos a decirlo, más malvados, que son Stromboli, el gitano feriante que quiere a Pinocho solo para utilizarle como, digamos, como una atracción, y también ese feriante, el conductor del carromato, que llevará a niños descarriados y completamente carentes de voluntad hacia la isla de los juegos, hacia la isla de los niños, donde se transformarán en burros, porque su comportamiento será de auténticos burros. Entonces, ante todas estas situaciones, Pinocho necesita un padre, necesita una conciencia que no tiene, porque él acaba de llegar al mundo. Y esa conciencia, volvemos nuevamente, es Pepito Grillo. De ahí la complejidad del personaje de Pepito Grillo. Pepito Grillo es el que le dice, o por así decirlo, es la conciencia, o como dice el propio Pepito Grillo, la conciencia es esa débil voz que prácticamente nadie escucha. Si os dais cuenta, Pinocho es una película también que versa sobre una serie de oraciones, de aseveraciones que no tienen precio. Cuando Pepito Grillo dice a Pinocho, la conciencia es algo, es una voz débil, a la que nadie, prácticamente nadie, hace caso, es porque Pepito Grillo ya tiene mucha experiencia de la vida. No es ese insecto solo que está para decirle lo que está bien y lo que está mal a Pinocho. Es un ser que ya tiene mucho mundo. Y como personaje que ya tiene mucho mundo, le irá indicando a Pinocho lo que está bien y lo que está mal. Pero Pinocho irá cayendo en las tentaciones hasta que terminará haciendo caso ya de una santa vez a Pepito Grillo. Pero todo eso, evidentemente, de un mundo cargado de tentaciones que le irán, valga la redundancia, tentando a Pinocho, y que Pinocho irá cayendo en todo ello. ¿Por qué no cae realmente Pepito Grillo en todo ello? Porque ya tiene mucha experiencia. Es decir, Pepito Grillo simboliza la conciencia y la experiencia de la vida. ¿Qué simboliza Pinocho? Pinocho simboliza la inocencia de un niño. Porque el mundo, lo que nos quiere dar a entender Walt Disney en esta película, es que el mundo es un lugar plagado de tentaciones, de vicio, de corrupción. Y la persona más bondadosa, la persona más buena y la persona más inocente de este mundo estará destinada a caer en todas sus tentaciones si realmente no tiene una experiencia detrás y una conciencia que le diga: por ahí no debes ir, no debes ir porque vas a caer en la más profunda de las tentaciones y todo eso te llevará a la perdición. Evidentemente, con esto os quiero decir que Pinocho también es una película que está cargada de villanos, y es una película en ese sentido muy curiosa, porque en otras películas de Disney los villanos tienen realmente un final aparentemente complicado y difícil, pero aquí los villanos se puede decir que se salen todos con la suya. Por ejemplo, Juan el Honrado, ese zorro humanizado, y Gedeón, el gato, que va con él,
O sea, Gedeón es un gato que va con el honrado Juan y que entiende el idioma de los humanos, aunque no habla, pero va vestido y se comporta como un humano. Sin embargo, luego el gato de Gepetto, Fígaro, el inolvidable Fígaro, que yo creo que no ha existido gatito más encantador en toda la historia del mundo de la animación, son dos gatos que son muy distintos. ¿Por qué uno va vestido de hombre y el otro está destinado única y exclusivamente al uso, vamos a decirlo, doméstico? Es una mascota. Realmente todo nos lleva a pensar de que Walt Disney realmente, si lo que quiere es representar la maldad o la bondad, le da un destino u otro al personaje. La verdad es que en ese sentido yo creo que los villanos están humanizados, en ese sentido hablando de Gedeón y de Juan el Honrado, para simbolizar lo que es la tentación, ya os digo, pero también para que nos demos cuenta que representan la astucia, porque Juan el Honrado es astuto, pero ¿por qué es astuto? Porque está representado por un zorro. La astucia, seguramente todos habréis oído hablar de, o habéis oído ese dicho de eres más astuto que un zorro. ¿Por qué Juan el Honrado parece que es muy astuto, muy listo, capaz de embaucar a cualquier niño, a cualquier personaje? Cuando el feriante lleva, mejor dicho, sí, el feriante, el que lleva los carromatos hacia la isla de los niños, hacia la isla de los juegos, lo lleva cargado de niños, es porque Juan el Honrado se puede decir que ha engañado a todos ellos. Por lo tanto, ahí está la representación de su astucia. Es lo suficientemente listo y astuto para engañar a todos esos niños y hacerles creer que lo van a pasar bien durante el resto de sus días. Pero claro, todo ese camino fácil tiene un precio final que yo creo que es terrible. También al principio del vídeo os he hablado, os he dicho, que no solo Pinocho es una película que está cargada de simbolismos, como hemos hablado, sino que también es una película que tiene tintes oscuros y realmente terroríficos, causantes de no pocos traumas. Por ejemplo, si Bambi, por ejemplo, había la secuencia de la muerte de la madre de Bambi, que yo creo que traumó a infinidad de gente cuando la vieron, porque claro, la película es tan bonita y todo es tan idílico hasta que llega la tragedia, en Pinocho se repite todo esto, pero también con un mensaje muchísimo más oscuro. Hay una secuencia que yo creo que para un niño, para un adulto ya no tanto, evidentemente, pero para un niño es terrorífica, que es cuando Polilla, el amigo, vamos así decirlo, de Pinocho en la isla de los juegos, en la isla de los niños, se va transformando en un burro. Cuando empieza a gritar, a llamar a su madre, y vemos en un plano de que sus manos se transforman en las pezuñas de un burro. Y que además vemos cómo este ser, prácticamente plasmado en una sombra, se va transformando de niño a burro directamente. Y empieza a destruirlo absolutamente todo. El espejo, la mesa, lo que estaba con los juegos, todo. Y cómo Pinocho al verlo deja de beber la cerveza, deja de fumar. Pero realmente es la cerveza o el cigarro o el puro lo que está contaminado realmente para transformar a los niños en burros. O Walt Disney nos está diciendo que es la actitud la que transforma a esos niños en burros. Por ejemplo, Pinocho está observando a Polilla cómo se va transformando en burro, pero es que Polilla se sigue comportando de una manera absolutamente corrupta, jugando ahí a la mesa de billar, fumando, diciendo dale una calada al cigarro, bebiendo cerveza constantemente. Y Pinocho parece que ya no le convence todo eso, sobre todo cuando Polilla le dice, oye, dale una calada al cigarro fuerte. Y se pone completamente verde Pinocho, como diciendo, ya esto no me gusta. Es decir, Pinocho en ese momento está dando de lado a todo aquello que parece que le está perjudicando. Por ello yo creo que Pinocho no termina de transformarse por completo en un burro. Pero Polilla sigue bebiendo, sigue fumando, sigue jugando al billar, o sea, actividades que para un niño pues no son las más adecuadas. Hombre, sobre todo beber, no digo jugar al billar, beber y fumar. Y esa actitud es la que le transforma en un burro, en una secuencia que yo creo que para un niño es terrorífica. Yo cuando la vi por primera vez esa secuencia y vi que se transformaba en un burro, y sobre todo otra secuencia en la que el feriante, ese que parece un absoluto demonio, y además va vestido con un abrigo color rojo, como si fuera el demonio, el color del infierno. Hay uno de los burros que va vestido y habla como un niño. Dice, este todavía no se ha transformado totalmente. Y le mete una especie como de corral con otros burros que no se ha transformado todavía y que empiezan a gritar llamando a su madre. Pero claro, esos niños tuvieron una actitud completamente corrupta de un señor
que fue Juan el Honrado, ese zorro astuto, que lo que hace es corromperles. Es decir, que la corrupción, por así decirlo, o el no ir a la escuela o el no aprendizaje, lo que conlleva es que las personas, en este caso los niños, se transformen en auténticos asnos. Por eso dice ese feriante, que es como un absoluto demonio, cuanto más libertad que les das para hacer todo lo que les dé la gana, más comportamiento de burro o de asno tienen. Y si nos paramos a pensar en esta frase, decir, es que el comportamiento exacerbado de la gente, comportándose como uno le dé la gana por la calle en un sitio, no te da dignidad. No te dignifica. Lo que hace es transformarte en un auténtico animal, en este caso en un burro. De ahí la lectura interesante que tiene lo que es la película de Pinocho. Repito, todos tenemos que tener un aprendizaje en esta vida, no ir por el camino fácil, siempre aprender, digamos, desde, incluso vamos a decirlo, desde los errores, pero siempre tener una educación, un aprendizaje y guiándonos por códigos de conducta. Si no lo hacemos, caeremos en las tentaciones y en la más absoluta de las corrupciones y nos transformaremos, a ojos de la sociedad, en auténticas bestias, en auténticos animales, que es lo que Walt Disney quería dar en esta película. Por lo tanto, se puede decir sin temor a equivocarse que Pinocho es una auténtica lección de vida. Cuando Pinocho logra ya, digamos, superar todas estas adversidades, incluso medio transformado en burro, con las orejas, con el rabo y todo, vuelve a su casa, ya completamente harto de todo ello, y evidentemente, pues, escarmentado de todas estas grandes lecciones que incluso ha vivido con Pepito Grillo. Y es cuando se da cuenta de que su padre se ha ido a buscarle. Es inolvidable la secuencia en la que llega a la cabaña y toda esa maravilla que parecía un espectáculo, un gran espectáculo lleno de juguetes, está vacío y además con telaraña. Eso quiere decir que Pinocho y que Pepito Grillo han estado un tiempo fuera, un tiempo en el que Geppetto se le ha roto el corazón por no encontrar a su hijo y se ha ido directamente, pues, en este caso, vamos a decirlo, a pescar en un barco, porque ellos reciben de manera divina, vamos así decirlo, una misiva, reciben, mejor dicho, un papel en el que dice que está su padre en el interior de una ballena. Y claro, la misión que tiene Pinocho es ir a rescatar a su padre, consiguiéndolo al final de la película, pero pagándolo con su vida de muñeco. Y es cuando aquí se cierra el círculo de lo que es realmente la lección de vida que es Pinocho. Es decir, primero ese niño tiene que aprender. Muchas veces todos aprendemos de los errores, y esos errores a lo mejor se han transformado o han sido de naturaleza de tentación. Cuando ya Pinocho ha escarmentado de todo ello, es cuando retoma el camino recto. El camino, digamos, de la seguridad, el camino del aprendizaje y el camino de la bondad. Mayor bondad que salvarle la vida a su padre, aunque le cueste la suya. Es decir, Pinocho se sacrifica por su padre, intentando pagar todos los errores que él ha cometido a lo largo de su camino. Pero nuevamente el Hada Azul le dará una nueva oportunidad diciendo: has demostrado una gran bondad. Como diciendo el Hada Azul a Pinocho, es que todo lo que tenías que pasar ha sido, digamos, una lección de aprendizaje, pero eso sí, han sido una serie de piedras que yo he ido poniéndote en el camino para que tú tropezaras en ella y te dieras cuenta que el mundo no es un lugar idílico, sino que en el mundo hay que aprender lecciones. Aprendida la lección, porque Pinocho ha salvado la vida de su padre, es cuando el hada madrina le da la recompensa por haber aprendido todas las lecciones. La recompensa es transformarse ya directamente en un auténtico niño. Por lo tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Pinocho va pasando por fases de aprendizaje, pero también por fases de transformación. En la primera transformación, Pinocho pasa de ser de un muñeco a ser un muñeco animado, con conciencia, con cerebro, con corazón. Pero todavía no es un niño, aunque tenga comportamiento de un niño. ¿Por qué todavía no es un niño? Porque todavía no ha llegado al nuevo estadio de aprendizaje, que será cuando salva la vida a su padre. Y en forma de muñeco con vida, aprenderá los caminos rectos de la vida. Una vez que ha salvado la vida del padre y que ha demostrado su bondad, vendrá el segundo estadio, que será la transformación ya directamente en un niño real, en un niño auténtico, en un niño con vida, en un niño de carne y hueso. Y esa es todo lo que es la lección de vida de Pinocho.
desde un punto de vista argumental os podéis dar cuenta de que parece la película sencilla, pero en su sencillez está su grandeza, y en su sencillez, precisamente, en todo esto que nos lo muestra de una manera tan clara, tan prístina, tan concisa, se puede decir que Walt Disney da una auténtica lección de vida. Yo, como os he dicho al principio del vídeo, si Bambi, la película Bambi, es la vida en sí misma, Pinocho es la lección de vida, lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra existencia, lo que vamos aprendiendo de todos los errores que cometemos y que al final tienen que servirnos, aunque no para todo el mundo, evidentemente, pero yo creo que hay gente en este mundo que sigue tropezando una y dos, tres veces en la misma piedra, pero Pinocho no tropezará dos veces en la misma piedra. Pinocho aprenderá de sus errores y luego se irá por el camino difícil. El camino difícil es meterse dentro del vientre de la ballena, es tener ideas para que la ballena, digamos, expulse a su padre y salvarle la vida ante ese nuevo villano final de la película, que es la ballena denominada el monstruo. Desde un punto de vista argumental, Pinocho es una película muy compleja, pero desde un punto de vista artístico es una auténtica obra de arte. Uno de los aspectos a destacar, como en grandes producciones de esta época, es la cámara multiplano. La cámara que hace precisamente que te vamos a decir que varios planos estén, digamos, encadenados dentro de lo que es un aparato en el que se van poniendo uno detrás del otro para provocar o tener la sensación de profundidad. La cámara multiplano aquí en esta película está utilizada de una manera sensacional, sobre todo en los planos en donde la cámara va acercándose desde los tejados de ese pueblecito centroeuropeo, prácticamente va bajando hasta las calles, donde se ve el bullicio, donde se ven los niños, donde se ven las personas, pero sobre todo, además se ve la ejecución de la cámara multiplano, en el que hay una sensación de profundidad, porque todo lo que son los edificios, lo que son, digamos, los árboles del bosque que rodea al pueblecito, lo que son los valles, lo que es todo ello, digamos que está en diferentes planos que lo que hacen dar más profundidad porque se mueven a diferentes velocidades dentro del movimiento de cámara. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en películas como Blancanieves, como Fantasía, donde este magistral invento le dio profundidad y todo ello a lo que son los dibujos, de todo lo que son las secuencias. Pero sobre todo es una película Pinocho que artísticamente es muy innovadora, porque no os representa siempre a los personajes que vienen desde el fondo hacia la cámara de frente, sino que también hay planos que son prácticamente planos, vamos a decirlo, planos en picado, en contrapicado e incluso algunos de ellos planos cenitales, sobre todo cuando vemos que Pinocho va cantando y bailando con el honrado Juan y con Gedeón a lo largo del pueblo, cantando canciones sobre ser un artista, sobre ir a la isla de los niños, en el que vemos prácticamente a Pinocho prácticamente casi en 360 grados, como van pasando alrededor, van bailando alrededor de un árbol. Todo eso lo vemos con diferentes perspectivas de los personajes. Tengo que recalcar que estamos en 1940 y que claro, no hay una animación tan sumamente evolucionada acompañada por ciertas ayuditas digitales como ocurre hoy en día, sino que era todo hecho a mano, y todo eso a mano la convierte en una auténtica obra de arte. El Technicolor en esta película yo creo que refleja además la riqueza cromática que este magistral modo de color podía dar ya no solo a las películas de acción real, sino también a las películas de animación. Por ejemplo, cuando estamos desde el punto de vista de Pepito Grillo, es decir, cuando el mundo es grande, ese grado de detalle se ve en lo que son las puertas, en lo que es el suelo, lo que son los juguetes, que todo está dibujado con un grado de detallismo absolutamente bestial. Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos a la altura de Pepito Grillo y con el paraguas que lleva, da, por ejemplo, golpes en una puerta y vemos hasta lo que son las esquirlas, lo que son las muescas de la madera. Con un detalle, además, que parece que Pepito Grillo puede incluirse, meterse por todos esos resquicios. Luego también el nivel de detalle de lo que son las calzadas, las aceras, los edificios de ese pueblo centroeuropeo, que tiene esas construcciones que parece directamente en la ciudad de Estrasburgo. Porque es que además todos los edificios, las casas, tienen los tejados a dos aguas. En muchos otros vídeos de aquí, de la sección de Disney, os he mencionado que Walt Disney era un gran admirador de lo que era la arquitectura y la cultura centroeuropea.
lo que son las ciudades, la arquitectura, la belleza de la arquitectura de las ciudades y pueblecitos centroeuropeos. Y todo eso lo plasma tanto en sus películas de acción real como en sus películas de animación. Acordaos, por ejemplo, cómo era la casita de Blancanieves, de los enanitos, de estas maravillosas criaturas mitológicas, cómo son las casas, por ejemplo, del pueblecito de esta misma, de Pinocho, cómo son. Parecen realmente pueblecitos centroeuropeos. Y aunque el cuento original de Carlo Collodi realmente se desarrolla en Italia, también en Italia, en la parte del norte y a lo largo de todo lo que es la cordillera de los Apeninos, también hay pueblecitos con estas características. Es decir, Walt Disney era un enamorado de este tipo de arquitectura. Y todo esto lo plasma en sus películas. Se puede decir sin temor a equivocarse que Pinocho es hasta 1940 e incluso a día de hoy, ya prácticamente casi 90 años de su estreno, 86 años que se estrenó esta película, se puede decir que Pinocho es un compendio de todo lo mejor que puede ofrecer el cine de animación, y ya no solo desde un punto de vista argumental, sino también artístico. La cámara multiplano, el uso del Technicolor, las diferentes perspectivas, pero también todo lo que es argumentalmente una historia cargada de lecciones de vida, los simbolismos. Es una película que nos habla sobre la soledad, nos habla sobre lo que es las tentaciones, nos habla sobre la pérdida de la inocencia, del camino del héroe, del aprendizaje, de que la vida no es un camino de rosas, de que está constantemente amenazado por una serie de personajes que simbolizan el mal, pero que no tenemos que caer en la tentación, como le dice Pepito Grillo a Pinocho. Le dice, aparentemente lo que son las cosas aparentemente buenas pueden ser malas, y a su vez las malas pueden ser buenas y viceversa. Y le dice, ¿entiendes, Pinocho? Y dice Pinocho, pues no, no lo entiendo. Dice Pepito Grillo, ya lo irás sabiendo a lo largo del tiempo. Dice Pinocho, pero yo soy una buena persona, me considero bueno. Y dice Pepito Grillo, eso es lo importante, ser una buena persona. Y si tienes buen corazón, todos los aprendizajes, aunque duros que sean, terminarán por dar sus resultados y sus frutos. El resultado del fruto es transformar a Pinocho en un niño de verdad, que era realmente el deseo, ese maravilloso deseo que tenía Geppetto a lo largo de toda la película. La verdad es que Pinocho es otra de esas grandísimas obras maestras que Walt Disney nos dio pues, a lo largo de la época dorada de su cine de animación. No tenéis más que ver, por ejemplo, la animación tan encantadora con el que está animado Pepito Grillo, que yo creo que es el personaje más carismático, más simpático de esta película y por ende uno de los más simpáticos y carismáticos de la historia del cine de animación. Y luego también no puedo terminar el vídeo sin también mencionar las referencias literarias que tiene ya no solo esta película, los personajes. Por ejemplo, yo diría, sin temor a equivocarme, que Juan el Honrado y Gedeón parecen sacados de un cuento o de una novela de Charles Dickens. Por ejemplo, ¿por qué? Porque en las novelas de Charles Dickens siempre a los niños se puede decir que se les maltrataba. Acordaos, pues, por ejemplo, de Oliver Twist o, sin ir más lejos, David Copperfield. Y entonces, en esas novelas, siempre los niños estaban como maltratados, constantemente engañados, absolutamente engañados por otros personajes. Es, por ejemplo, o puede ser Juan el Honrado, este zorro astuto, sacado de una novela de Charles Dickens, o incluso Stromboli o el propio Feriante, que les encamina a los niños a esa isla llena de corrupción, posiblemente. Pero como en todo cuento de Charles Dickens, siempre el final será cargado de luz, de bondad y de armonía. Pinocho, esta absoluta obra maestra del cine de animación, es a día de hoy una película ya inigualable. Esas nefastas versiones, una de Netflix que sacó, en el que Geppetto era un borracho, en el que Pinocho era un personaje, por lo visto una película destinada a, no lo sé yo, con una gran carga política, o incluso la de Robert Zemeckis, protagonizada por Tom Hanks, en donde la hada madrina era... Bueno, dejemos el asunto aparte. No pueden hacer evidentemente sombra a la magistral obra maestra que sí Walt Disney en 1940, este hombre al que el legado se le ha destruido por completo a día de hoy, nos dio otra obra maestra ya no solo del cine de animación, sino de la historia del cine en general. Yo creo que, para terminar el vídeo, puedo decir que las grandes y magistrales obras de animación que tuvo Walt Disney, como fueron Blancanieves, Bambi, Dumbo, La Dama y el Vagabundo, La Cenicienta, Pinocho,
101 Dálmatas e incluso esa maravillosa película, o esas dos maravillosas películas que yo creo que son la cumbre del cine de animación, que son Fantasía y La Bella Durmiente, pueden en calidad perfectamente, dentro del mundo de la animación, colocarse prácticamente como si fueran las grandes obras maestras de otros grandes cineastas como fueron John Ford o Alfred Hitchcock, evidentemente salvando las distancias porque es cine de animación. Pero eso sí, la calidad, yo creo, de estas películas estaba fuera de toda duda y no tiene evidentemente en absoluto que ver con todos esos remakes absolutamente detestables, cargados de política y cargados de otros mensajes. No tienen nada que ver con las maravillosas obras que Walt Disney nos dio prácticamente en las primeras décadas del siglo XX. Pinocho es una de las grandes obras maestras, ya no solo del cine de animación, sino de la historia del cine en general. Una película 10 que nadie debería de perderse. Ya os digo, una auténtica lección de vida. No os vayáis por el camino fácil, siempre por el camino difícil. ¿Por qué? Porque aprender en la vida siempre tiene su dificultad. Pero lo que hay al final del camino realmente merece la pena, como tuvo el auténtico Pinocho. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, que os suscribáis al canal y que deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. No os perdáis los grandes clásicos de Disney porque estas sí merecen la pena. Espero que paséis una muy buena velada y hasta mañana.